Además, los pinceles se pueden personalizar. Cojamos, por ejemplo, la herramienta del lazo magnético, ampliemos y vamos a irnos a esta hoja. Vamos a seleccionar esta hoja, o si no, mejor que el lazo magnético, la de selección automática. Vamos a ir pinchando y arrastrando hasta que tengamos la hoja totalmente seleccionada. Vamos a ir pinchando y arrastrando. Tendríamos la hoja seleccionada, pero hay que eliminar algunas impurezas, pues ya sabéis. Cogemos bien restar de la selección o bien con Alt pulsado la vamos acercando a la zona de la hoja que queremos que se quede. Esto no lo quiero para nada. Control más. Cojo un pincel más pequeño. Alt pulsado. Y directamente voy pegando la selección a su hoja. Aquí igual. Pincho y arrastro con Alt pulsado, como ya os he dicho. Aquí con su tal cual, por defecto. Un poquitín, ligeramente ahí. Aquí también la tiro un poquito hacia afuera. Aquí resto. Y más o menos tendría una selección rápida y digna de lo que podría ser mi pincel. Para ello, ahora yo cojo y le voy a decir edición, definir valor de pincel. Y fijaos, me lanza esto y me dice pincel de muestra, le digo, se llama hoja. Hoja, no hola. Damos OK. Y si yo deselecciono, creo una capa nueva, me voy a los pinceles, cojo un pincel convencional, por ejemplo, vamos a la B y pinchamos, cogemos este pincel convencional, me voy al final de mis herramientas de pincel y aquí tengo mi pincel hoja, que fijaos cómo tiene el mismo tamaño que la hoja que yo he seleccionado, ¿veis? ¿Que yo lo quiero más pequeño? Pues para eso tengo el diámetro. ¿Que lo quiero más grande? Pues también diámetro. ¿Que lo quiero al tamaño de la muestra? Pues es su tamaño original. Me coloco en la capa 1, que es la que está vacía, y le vamos a poner, por ejemplo, un color rojo para que resalte bastante y veamos perfectamente el pincel que hemos creado. Hago un clic, ¿veis? Y ahí tengo mi hoja Ctrl Z, pero fijaos como si yo me coloco, por ejemplo, ahí, y ahora hago transformación libre, podría girarla y colocarla ahí. ¿Veis? Tendría mi hoja, a la cual yo ahora, si quiero, le puedo poner un poquito de desenfoque para que los bordes no sean tan duros. Entonces me iría a filtro, desenfocar y le damos a desenfocar. Control F, repite el último filtro. Un control más. Y fijaos cómo los bordes ya se han desenfocado. ¿Que quiero eliminar alguna zona? Pues con la goma de borrar ya lo podría hacer. Por ejemplo ahí, o ahí, o por aquí. Control menos. ¿Veis? Y ya tendría otra vez transformación libre. Tendría un pincel equivalente al objeto, ¿veis? Aquí, equivalente a este objeto, justo ese. Simplemente tenéis que hacer, ya sabéis, una selección. Después de hacer la selección, os vais a edición y tenéis definir motivo o valor de pincel. ¿Lo veis aquí? Entonces, una vez que defines el valor de pincel, pues ya tendrás ese pincel almacenado junto con el resto de pinceles de tu panel de pinceles.
¿Veis? Aquí abajo, pinchas y le puedes dar tu diámetro o usarlo en su tamaño predeterminado, es decir, la selección previa con la que tú lo hiciste. Por supuesto, este pincel, luego ya, si lo pones en una capa, pues tendrá todas las opciones de fusión que sean necesarias, ¿veis? Y podréis jugar y hacer cualquier tipo de efectos con ese pincel. Vamos, de hecho, control menos, cojo la herramienta de mover, control menos, vamos a ver si nos deja, ahí, control menos, y vais a ver una cosa. Yo tengo mi pincel y fijaos, pincho y arrastro y me hace justo este efecto. Si yo quiero otro tipo de efecto, me voy a ir a la ventana pinceles o F5 y fijaos aquí la cantidad de variantes que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, dinámica de forma, pincho sobre ella. De momento ningún cambio, ¿verdad? Bueno, pincho dentro de dinámica de forma y me habla de variación del tamaño. Por ejemplo, le cambio el tamaño, un 26%. Y ahora, ¿veis cómo sí cambia? O le pongo diámetro mínimo, que tenga un diámetro mínimo de 16 y un cambio pues de un 86. Y ahora, ¿veis? Tenéis otro cambio distinto. Dispersión. Pincho dentro, ¿veis? Está resaltado de azul. Puedo hacer la dispersión. ¿Veis cómo aquí en la parte inferior se va viendo el efecto, cómo iría quedando? Da una sensación pues como de caída de hojas o depende de lo que queréis hacer. Pincel doble. Mirad, por un lado os va a pintar en línea y por otro os va a hacer el juego visual con las hojas. Esto, por ejemplo, podríamos usarlo si tuviésemos un fondo japonés. Pues mirad, quedaría muy aparente trabajar con este color y con estas líneas. Dinámica del color. Mirad, dice variación frontal y de fondo. Tengo dos, ¿veis? Rojo y blanco. Por ejemplo, le voy a poner rojo y verde. Acepto. Y le digo variación del color al 54%. ¿Veis cómo va cambiando los colores? Va fundiéndose o va haciéndolo en función de lo que queramos. Control. Voy a hacerlo de transición. ¿Veis? Y ahí se ve mucho más. Otras dinámicas, la variación de la opacidad, pues puedo hacerle una variación, es decir, que tenga zonas más transparentes y otras pues menos transparentes. Voy a cogerle, voy a crear una capa nueva y elimino la capa 1. Me voy a los pinceles otra vez, ya sabéis, o bien pinceles en ventana o bien haciendo F5. Otra dinámica, hemos quedado que variación de la opacidad. ¿Veis cómo varía la opacidad? Varía la opacidad, pero va sumando todos los efectos, es decir, la dinámica de forma, la dispersión, todo lo que he ido haciendo, dinámica de color, otra dinámica, lo va sumando, es decir, todo lo que está activado se le va a ir sumando. Eso es como los efectos que hacíamos con las capas, solamente que aplicados a un pincel. Ruido, exactamente igual. Va a ser pues que el pincel tenga un poco de ruido, esos puntitos que nosotros le hacíamos. ¿Veis por aquí arriba, por ejemplo? ¿Veis? Esos puntitos son a los que yo me refiero. Si yo el ruido se lo quito y pinto, vamos a coger otra capa para que lo veáis mejor. Uy, me he equivocado ahí. F12 y volveremos a la última versión guardada, aunque perdamos el color de la naranja. Ahí, capa nueva. Mirad, ahí sin ruido. ¿Veis? No lleva ruido. Si yo le cojo en el pinceles y le pongo ruido, ¿veis cómo aparece ese punteado? Ese punteado que veis ahí. Si yo el ruido se lo quito, control Z, el ruido está quitado, ¿lo veis? Vamos a coger capas, tengo mi pincel, ahí, control menos, ¿veis? Ese ruido no está. Vamos, seguimos, podríamos coger y decirle bordes húmedos. Pues veréis que genera otro tipo de efecto. Aerógrafo, recordad el tema del aerógrafo. Es decir, yo hago un clic, pintará así, si pincho y dejo apretado,
pues la intensidad variará. ¿Veis que a medida que dejo más apretado y aparecen más hojas, la intensidad va creciendo? Y luego tenemos aquí la opción proteger textura, que como no tenemos una textura, pues no nos va a servir absolutamente para nada. Entonces tenemos esas partes y ya sabéis, siempre que queréis jugar con opciones de pinceles, pincháis, os veis primera ventana, dentro de ventana pinceles, o si no hacéis F5. Y luego tenéis pues la forma en la que vuestro coloreado se va a ir disponiendo sobre lo que es el lienzo. Lo podréis hacer sencillo, que sea cuando hagáis un clic aparezca una sola hoja o un solo punto, o lo que vosotros queráis, o bien que juguéis con distintos efectos que os aparecen aquí en la parte inferior. Y tenéis dinámica de forma, dispersión, textura, pincel doble, dinámica de color, otra dinámica, ruido, bordes húmedos, aerógrafo y suavizar.